propuesto para hoy, señor presidente. Se somete a consideración el orden del día. Anuncio que se va a cerrar. Se cierra. Los concejales que estén por la afirmativa, por favor, levantar la mano. Aprobado el orden del día, señor presidente. Primer punto. Primer punto, himno al municipio de Funza. Saludo Funza de mis amores, rincón de flores primaveral, trabajadora y agricultora, encantadora Villa Imperial. Oh Funza altiva, tienes historia, llena de gloria y de tradición, y la nobleza de tu firmeza es fortaleza de la nación. Saludo Funza de mis amores, rincón de flores primaveral, trabajadora y agricultora, encantadora Villa Imperial. En el encanto de tus praderas, hoy ganaderas, todo es afán, que es el destino del campesino, saber continuo ganar el pan. Saludo Funza de mis amores, rincón de flores primaveral, trabajadora y agricultora, encantadora Villa Imperial. Hermosas tierras de sembradura, donde fulgura siempre el deber, en que rebosa y es laboriosa la flor graciosa de la mujer. Saludo Funza de mis amores, rincón de flores primaveral, trabajadora y agricultora, encantadora Villa Imperial. Que viva Funza. Siguiente punto. Segundo punto, lectura de correspondencia. ¿Existe correspondencia radicada? No existen comunicados para el día de hoy, señor presidente. Siguiente punto. Tercer punto, intervención de la señora Diana Carolina Díaz Rojas, secretaria de Hacienda. Secretaria Diana Carolina, bienvenida nuevamente al recinto del Consejo Municipal. El día de hoy los honorables concejales esperan un informe contable, balance general, estado de resultados, servicio de la deuda, superávit, para que su merced sea la primera fuente de recibir esta información. Muchas gracias. Tiene uso de la palabra. Muy buenos días para todos. Un saludo especial para la mesa directiva en cabeza del honorable concejal, el presidente John Jairo, para las honorables concejalas y concejales del municipio, para el equipo de la corporación, para las barras que nos acompañan y las personas que siguen a la corporación por medio de las redes sociales. Agradeciendo la invitación, me permito dar inicio a la presentación correspondiente a la información de tipo financiero de la administración. Vamos a empezar con el informe contable. Este informe está preparado con corte al 31 de diciembre del 2018, que son las cifras que se encuentran ya rendidas a los diferentes entes de control. Tenemos balance general y tenemos estado de resultados. El cierre de la vigencia 2018 registra una utilidad de 93.910 millones de pesos, resultado del juego entre activos, pasivos y patrimonio y de ingresos y gastos.
El cierre de la vigencia registra un total de activos que asciende a la suma de 518.936 millones de pesos, de pasivos en la suma de 49.928 millones y un patrimonio que asciende a la suma de 375.097 millones de pesos. A nivel de ingresos, se cierra con una cuantía de 185.854 millones y de gastos de 91.944 millones. Los activos de la Administración Municipal, ¿cómo se encuentran conformados? Vale la pena precisar que la Administración es responsable del reporte tanto de las cifras del municipio como las del Consejo y las de la Personería. En razón a eso, el cierre de la vigencia registra un total de activos que ascienden a la suma de 518.935 millones de pesos, derivados en primer lugar de 7 cuentas. Por un lado tenemos efectivos y equivalentes al efectivo en la suma de 116.566 millones de pesos, inversiones e instrumentos derivados que ascienden a la suma de 21 millones de pesos, rentas por cobrar en la suma de 61.557 millones, inventarios 1.358 millones, propiedad, planta y equipo 86.450 millones, bienes de uso público, históricos y culturales en la suma de 230.665 millones y otros activos en la suma de 22.318 millones. A nivel de detalle, de esos 116.565 millones de pesos que registra el efectivo en el balance de la Administración Municipal, únicamente la suma de 116.207.305.844 corresponden al municipio, derivado de 130 cuentas bancarias que el municipio registra aperturados en las diferentes entidades bancarias del municipio y de Mosquera, como son Banco de Bogotá, Banco Agrario, Banco BBVA, Banco Colombia, Banco Caja Social, Sudameris, Avevillas y en el Banco de Occidente de Mosquera. Registramos 19 cuentas corrientes que tienen una cuantía de 11.426 millones de pesos y en cuentas de ahorros 104.780 millones de pesos. Registrábamos 21 millones de pesos por inversiones. Esto corresponde a 21 acciones que registra el municipio en una empresa privada que están aperturadas desde el año 2000. De manera puntual, bueno, lo que corresponde a la cartera, esta cartera está conformada por cartera de tipo tributaria, no tributaria y por transferencias. De tipo tributario, resultado de la cartera derivada de las morosidades en el impuesto de industria y comercio, en predial, en delineación y en vallas. A nivel de no tributarios, por tasas, contribuciones, multas, intereses, sanciones y estampillas, y transferencias derivadas del gobierno nacional y del gobierno departamental, resultado de Sistema General de Participaciones, Sistema General de Regalías, recursos del sector salud y derivados de convenios. De manera más importante, registramos inventarios. Los inventarios del municipio inicialmente están compuestos en materiales para producción de bienes, medicamentos, víveres, repuestos, elementos y accesorios de telecomunicaciones, materiales para educación, elementos para la prestación del servicio, elementos y accesorios de aseo, dotación para trabajadores, combustibles y lubricantes, elementos y materiales para construcción, entre otros. Su propiedad, planta y equipo, que asciende a la suma de 86.450 millones de pesos, está conformado por terrenos, propiedades, bienes muebles en bodega, equipo en mantenimiento, edificaciones, plantas, ductos, redes, maquinaria de equipo, equipo médico, muebles en seres, equipos de comunicación y computación, equipos de transporte, equipos de comedor, bienes de arte, cultura, bienes de uso público, históricos y culturales. Ahí vale la pena precisar que estos bienes están comprendidos por parques, plazas, plazoletas, redes, obras de arte y estatuas. Eso a nivel general, lo más importante que le corresponde al tema de los activos.
A nivel de pasivos, se cierra el balance con una cuantía de 49.928 millones de pesos, correspondiente principalmente a 5 cuentas, que son préstamos por pagar, cuentas por pagar, obligaciones laborales y de seguridad social integral, provisiones y otros pasivos. Los préstamos por pagar ascienden a la suma a 31 de diciembre de 12.657.772.811 pesos con 18 centavos. Estos préstamos por pagar los vamos a ver en detalle cuando desarrollemos el servicio de la deuda, pero este valor es resultado de los empréstitos que tiene a la fecha el municipio suscrito con Banco de Bogotá y con Banco Agrario, que eran los únicos 2 bancos en los cuales se registraban desembolsos al año pasado. Cuentas por pagar por 7.855 millones, resultado de los compromisos adquiridos por la administración, resultado de compra de bienes y compra de servicios. Tenemos obligaciones laborales y de seguridad social integral en la suma de 20.632 millones de pesos. Ahora les detallo por qué esta suma es tan alta. En primer lugar, corresponde a todas las acreencias de tipo laboral, pero adicional a eso hay unos recursos que ascienden a la suma de 18.000 millones de pesos que deben estar establecidos por el municipio, que ahora en detalle les indico a qué corresponde. Provisiones que corresponden a temas de ley, de la misma manera que otros pasivos. A nivel general, igualmente nuestro patrimonio que asciende a la suma de 375.097 millones de pesos. Los ingresos que ascienden a la suma de 185.854 millones de pesos, igualmente incorporados por los ingresos del Consejo y de la Personería. Tenemos unos ingresos fiscales que ascienden a la suma de 142.232 millones de pesos, transferencias y subvenciones en 23.229 millones de pesos, operaciones institucionales en 10.856 millones de pesos y otros ingresos en 9.538 millones de pesos. Gastos, igualmente incorporados, los estados financieros de Consejo y de Personería ascienden a la suma de 91.944 millones de pesos. Por el concepto de administración y operación, 45.084 millones de pesos. Deterioro y depreciaciones, 1.026 millones de pesos. Transferencias y subvenciones, 15.385 millones de pesos. Gasto público social, 18.653 millones de pesos. Obligaciones institucionales, 10.577 millones de pesos. Y otros gastos, 1.219 millones de pesos. La diferencia entre ingresos y gastos y la diferencia entre activo, pasivo y patrimonio nos genera un resultado del ejercicio de manera positiva en la suma de 93.910 millones de pesos, que es la utilidad con la que se cierran en los estados financieros a 31 de diciembre. Algo para precisar, frente al tema de las obligaciones laborales, la Administración registra un saldo de 18.141.740.889 pesos. Estas son resultados del cálculo actuarial que debe tener registrada la Administración. Por eso hace que la cuantía de cierre a 31 de diciembre, en lo que corresponde a obligaciones laborales, registre un saldo superior a los 20.000 millones de pesos. Para aclarar también, tenemos otros pasivos. Dentro de esos otros pasivos se registran los anticipos de impuesto de industria y comercio, que empezarán a ser descontados en la vigencia 2019 con la presentación del impuesto con corte al 31 de diciembre del 2018. Recursos que se reciben en administración, derivados del tema de convenios interadministrativos suscritos por el municipio. En detalle, pasando al siguiente punto que corresponde al servicio de la deuda,
Al 31 de diciembre se registra un saldo de 12.657.772.811 pesos con 18 centavos. Vuelvo y reitero que en esta obligación únicamente se tenían el saldo por desembolsos generados por el Banco de Bogotá y por el Banco Agrario de Colombia. Con corte al 31 de marzo, la deuda asciende a la suma de 13.824.371.779 pesos. La deuda se incrementa porque ya registramos desembolso del empréstito autorizado por el Consejo para la actual administración de los 40.000 millones de pesos, de los cuales ya se realizó un primer desembolso en la suma de 2.962.816.390. Precisando que de la deuda que teníamos de 12.657 millones a 31 de diciembre del año pasado, se deben únicamente 10.861 para el Banco Agrario, 2.703 millones de pesos y Banco de Bogotá, 8.159 millones de pesos. Eso ya en lo que tiene que ver con el cierre del servicio de la deuda. Lo que corresponde a la ejecución presupuestal, nuestra ejecución presupuestal inicialmente enmarcaba a nivel de ingresos tributarios y a nivel de ingresos no tributarios. Nuestros ingresos tributarios están compuestos inicialmente por ingresos tributarios directos e impuestos tributarios indirectos. Nuestros ingresos tributarios directos son el impuesto predial y el indirecto corresponde a impuestos de industria y comercio sobre tasa, delineación urbana y aprobación de planos. Ingresos no tributarios tenemos tasas, tarifas y derechos correspondientes a ocupación de vías, espacio público, vallas y plusvalía. Tenemos rentas contractuales derivados de alquiler de maquinaria y arrendamientos. Y tenemos rentas ocasionales derivados de multas, recobro de incapacidades, entre otros. De la misma manera, nuestros ingresos tienen una cápita especial correspondiente a cajas especiales, como por ejemplo multas de tránsito, como por ejemplo Ley 1098, como por ejemplo Ley 1801, Jardín Social, entre otros. Nuestros ingresos tributarios directos, vamos a empezar con lo que corresponde al impuesto predial. Con corte al 28 de marzo, el impuesto predial registra una ejecución del 84.33%. Tenemos un presupuesto aprobado en la suma de 23.332 millones de pesos, de los cuales se genera un recaudo de 19.676 millones de pesos. Lo que corresponde a impuesto predial en el sector urbano, tenemos un recaudo de 4.713 millones, equivalente al 77.33%. Lo que corresponde a impuesto predial en el sector rural, 13.681 millones, equivalente al 88.10%. Y resultado de cobro por vigencias anteriores, tenemos en el sector urbano un cumplimiento del 44.69% en una cuantía de 125 millones de pesos y en el sector rural un cumplimiento del 80.97% en una cuantía de 1.156 millones de pesos. Es importante entrar a precisar cuando en el mes de octubre se estaba debatiendo el estimado para el presupuesto, había una inquietud por parte de la gran mayoría de los honorables concejales resultado al incremento que se iba a tener respecto a los predios que teníamos registrados en la vigencia 2018 que iban a pasar al 2019. Que se indicaba por parte de la Secretaría de Hacienda que el crecimiento en inmuebles no iba a ser mucho. Como pueden verificar en la tabla, en el 2018 teníamos 25.695 inmuebles y para el año 2019 en el sector urbano nos registran 25.710, es decir que únicamente tuvimos 15 nuevos predios en nuestra base del Agustín Codazzi para el sector urbano. En el caso del sector rural, teníamos 3.013 inmuebles
de la vigencia 2018, y el año 2019 el Instituto Geográfico Agustín Codazzi nos reporta 3.015 inmuebles, es decir, únicamente el crecimiento de 2 inmuebles. Cerramos entonces vigencia 2018 en la suma de 28.708 inmuebles y pasamos al 2019 con 28.725, lo que implica obviamente un crecimiento frente a número de inmuebles, la verdad, bastante mínimo para el municipio, y de ahí digamos que hubo un esfuerzo que hizo la Secretaría de Hacienda en tratar de aterrizar un poco las cifras frente a la generación del incremento para el impuesto predial de la vigencia 2019. Este es el comportamiento de los años 2014 a 2019. Obviamente el incremento visible más significativo y el que ha generado un mayor recaudo e impacto positivo para la administración ha sido el paso del 2014 al 2015, resultado de su actualización catastral, pero como empezamos a ver, el proceso de crecimiento frente al número de inmuebles empieza a disminuirse y no sabemos si de pronto a desacelerar. En lo que corresponde al impuesto predial, a 31 de diciembre del 2018 y 31 de diciembre del 2019 estamos haciendo un comparativo con respecto al recaudo generado. A 31 de diciembre del 2018 teníamos un recaudo de 16.722 millones de pesos. En este momento, a 31 de marzo, tenemos un recaudo de 19.676 millones de pesos. En lo que corresponde a vigencia actual, al 31 de marzo se registraba un recaudo de 15.804 millones de pesos y de vigencia anterior 918.224.000 pesos. Si nosotros verificamos el impacto que se está generando frente al tema del impuesto predial, tenemos un crecimiento del 40% frente al recaudo de la cartera de vigencias anteriores y lo que corresponde al impuesto de la actual vigencia de un 16%. Pasamos de 15.804 en recaudo de impuesto de la vigencia actual a 18.395 y en vigencia anterior de 918 millones a 1.282 millones de pesos. El siguiente impuesto de mayor trascendencia para la administración, que corresponde a su impuesto de industria y comercio. El impuesto de industria y comercio registra una ejecución del 43.77%. Vale la pena precisar algo que también había sido resorte del Consejo en la preparación del presupuesto para la actual vigencia, y era que en anteriores años se alcanzaba a recibir el ingreso pleno correspondiente al impuesto de industria y comercio y se estaban recibiendo de manera anticipada las retenciones de ICA. Eso se generó hasta el año pasado. Este año no tenemos un recaudo pleno, este año ya tenemos un impuesto de industria y comercio diferido con las retenciones que nos cancelaron el año pasado y las retenciones que se empiezan a recibir de manera anticipada correspondientes a la vigencia 2019, que se va a recibir de manera anual el 28 de febrero a más tardar del 2020. Resultado de ello que tenemos un presupuesto aprobado en la suma de 63.518 millones de pesos y un presupuesto ejecutado resultado del recaudo efectivo en 27.803 millones de pesos. Resultado del recaudo del impuesto de industria y comercio de tipo industrial, comercial, servicios y financieros, asimismo como sus avisos y tableros, lo que corresponde a vigencias anteriores y lo que corresponde a las retenciones de ICA. De manera más precisa,
haciendo un comparativo donde de manera directa sí se ve el impacto de recibir el impuesto pleno más las autorretenciones y ahorita simplemente empezar a recibir el diferido del año. Cortamos con un valor de la siguiente manera: 44.089 millones de pesos a la vigencia 2018 31 de marzo y 18.580 al 31 de marzo del 2019. Se registraba por un ICA industrial la suma de 16.456 millones de pesos. Registramos en este momento 9.853 millones de pesos. Por sector comercial se registraba el año pasado 21.345 millones de pesos. Para la actual vigencia 4.957 millones. Sector servicios, 5.750 millones de pesos y en la actual vigencia 3.263 millones de pesos. Sector financiero, registrábamos 380 millones de pesos y se está registrando a marzo 87 millones de pesos. Algo que sí genera un incremento es lo que corresponde al proceso de fiscalización, donde se registra un incremento respecto a la vigencia inmediatamente anterior y por ende en lo que corresponde a intereses y sanciones. Para marzo del año pasado se registraba por recaudo de vigencias anteriores 102 millones de pesos, este año vamos en 126 millones. Por intereses y sanciones teníamos recaudo de 54 millones de pesos, en este momento el recaudo asciende a 291 millones de pesos. De manera anticipada recibimos por retención de ICA de noviembre y diciembre que se presentaba este año la suma de 8.901 millones de pesos y lo que se está empezando a recibir de manera anticipada para el impuesto de la vigencia 2019 que se recaudará en el 2020, tenemos un recaudo de 321 millones de pesos. ¿Cómo están clasificados nuestros contribuyentes? En este momento tenemos una base de 4.495 contribuyentes. Del sector comercial se registran 1.813, del sector financiero 50, del sector industrial 456, del sector servicios 2.176. Se registra un incremento respecto a la vigencia 2018, donde se cerró en 3.550 contribuyentes. En este momento, estos 4.495 contribuyentes corresponden a 1.713 correspondientes al régimen común y 2.782 correspondientes al régimen simplificado. Se precisa que con corte al 28 de febrero del 2019 se recaudó por se presentó en los bancos declaraciones con corte al 31 de diciembre del 2018 sin pago en la suma de 897.664.056 pesos. Esta suma entra de manera inmediata a ser agilizado en proceso de gestión coactiva en razón a la declaración sin pago. Tenemos igualmente otros ingresos tributarios, tenemos sobretasa a la gasolina, tenemos delineación urbana y aprobación de planos. En este momento del presupuesto aprobado se tiene la suma de recaudo de 1.015 millones de pesos, equivalentes al 21.60% del ingreso efectivo establecido para la vigencia. Importante precisar en lo que corresponde a sobretasa a la gasolina que tenemos 4 empresas que realizan este pago al municipio, como son Biomax, como son Chevron Texaco, Distribuidora Andina de Combustibles y Organización Terpel. Si verificamos los recaudos generados al 31 de marzo por estas empresas, el recaudo más grande se genera por la Organización Terpel en la suma de 332 millones de pesos.
A nivel de ingresos no tributarios, tenemos recaudos por tarifas, tasas y derechos, rentas contractuales, rentas ocasionales e intereses sobre impuestos. Tenemos por tasas, tarifas y derechos 140.228.184. Del total del presupuesto aprobado únicamente se ha recaudado a la fecha el 3.98%. Por rentas contractuales se había apropiado en la suma de 11 millones de pesos. Tenemos únicamente un recaudo de 2.543.934 pesos, ascendiendo al 23.13%. En rentas ocasionales se había generado un recaudo por 13.800.000 pesos. En este momento se sobrepasó el presupuesto aprobado, generando un recaudo de 39.251 pesos. Y lo que corresponde a intereses sobre impuestos, estos son generados por impuesto predial y por impuesto de industria y comercio. Se había establecido la suma de 795 millones de pesos. Se generó la expectativa de recaudo en 876.790.393 pesos. En ingresos no tributarios, se genera un cumplimiento del 3.98% en lo que corresponde a tasas, tarifas y derechos. Estas tasas, tarifas y derechos que les indiqué anteriormente están conformadas por los componentes de ocupación de vías, espacios públicos, vallas, pancartas y plusvalía. Las dos primeras no registran ningún tipo de recaudo a la fecha, y en plusvalía se había generado una expectativa, un estimado de presupuesto en la suma de 3.500 millones de pesos. A la fecha se han recaudado 140.228.184. Esto nos da el 3.98 en ingresos no tributarios. Las rentas no contractuales, correspondientes igualmente a ingresos no tributarios, que ascendían al 23.13%, corresponden a alquiler de maquinaria y equipo y a arrendamientos. Por alquiler de maquinaria y equipos no se ha recibido ningún valor en recaudo, y por arrendamientos tenemos únicamente el pago de los 2 primeros meses, resultados de los arrendamientos que se generan donde hoy funciona el Banco GNB Sudameris. Ingresos no tributarios correspondientes a rentas ocasionales, tenemos un valor del 284% en cumplimiento, por multas un 0%, por rentas ocasionales 588.000 pesos, y por procesos de recobro de incapacidades y licencias se había establecido una cuantía de 8 millones de pesos. La Secretaría General y la Oficina de Cobro han realizado un esfuerzo en verificar los recobros de licencias y de incapacidades, logrando en este momento un recaudo de 483% en dicha renta. En cajas especiales se registra un recaudo a la fecha del 27.15% de un presupuesto aprobado en 4.563 millones de pesos y de un recaudo real en la suma de 1.239 millones de pesos. Estas cajas especiales están compuestas en detalle de la siguiente manera. Multas de tránsito registra un recaudo del 27.39% por un recaudo de 152 millones de pesos. Seguridad ciudadana, un recaudo de 98 millones de pesos correspondientes al 10% del presupuesto aprobado. Operación y mantenimiento agrícola, un recaudo de 846.196 pesos. Por estampilla pro adulto mayor, un recaudo de 400.682.950.000 pesos, correspondientes al 40% de la ejecución estimada para la vigencia. Sesiones obligatorias, se registra un recaudo de 10.086.716, correspondientes al 10.09% del presupuesto aprobado. Fondo de contribución voluntaria no registra recaudo a la fecha, igualmente que Fondo de Servicio de Control Zoonosis y Comparendo Ambiental. Por ley 1098 se registra un recaudo de 86.989 millones, correspondientes al 27.44% del presupuesto aprobado.
Por ley 1801, correspondiente al Código de Convivencia, se registra el 8.28 del presupuesto aprobado, ascendiendo a la suma de 4.968.000. Por Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos en Acueducto y Alcantarillado no se registran recaudos, se registra únicamente un recaudo por 2.264.660,57 pesos. Esto es resultado de los recaudos generados por Interaseo al municipio de Funza. Por el Jardín Social se registra un recaudo de 7.667.000 correspondientes al 10.23%. Por el Centro de Alto Rendimiento Villa del Sol se registra un recaudo de 2.712.953 pesos, equivalente a un 77.51%. Por ley 863 se registra un recaudo de 160.189 pesos. Por Banco de Alimentos, 3.200 pesos. Por Fondo de Gestión del Riesgo no se registra recaudo a la fecha. Por sobretasa bomberil se registra un recaudo en 406.405.301 pesos. Vale la pena precisar que esta sobretasa bomberil es resultado de las declaraciones presentadas por los contribuyentes del impuesto de industria y comercio. Por impuesto del transporte tenemos un recaudo de 23.809 pesos correspondientes al 31.75%. Se empiezan a registrar ingresos por el concepto del coso municipal. Tenemos un recaudo de 280.465 pesos. Nuevamente llegan al municipio recursos que deben ser destinados de manera específica para Condeportes, resultado del Instituto de Deportes del Distrito. Por concepto de distribución del impuesto de cigarrillos, fueron transferidos al municipio la suma de 41.245.000 pesos. En lo que corresponde a sobretasa bomberil, devolviéndome un momento, es importante precisar que en la vigencia 2018 y correspondiente al año gravable 2017, se recibió por sobretasa bomberil la suma de 462 millones de pesos. Este año, con corte al 31 de marzo, correspondientes a la vigencia o al año gravable del 2018, se ha recaudado por sobretasa bomberil la suma de 406.405.301 pesos. De esta manera, honorable concejal, me permito dar por terminado el informe parcial dado, solicitado por el Consejo en lo que corresponde a estados financieros y a ejecución de ingresos del municipio de Funza. Muchas gracias. Registramos asistencia, por favor. Concejal Ángela Yaneda Hernández. Buenos días, presente. Concejal César Alirio Rojas Jaramillo. Buen día, presente. Doña Carolina, muchas gracias por la intervención, por la información financiera y contable de la alcaldía de Funza. ¿Algún concejal desea intervenir? Concejal Roberto Organista, tiene una sola palabra. Gracias, presidente. Cordial saludo a usted, a los compañeros de la mesa directiva, compañeras concejalas, concejales, funcionarios del Consejo. Un cordial saludo a nuestra secretaria de Hacienda, la doctora Diana Carolina Díaz, a Rosita, funcionaria de la Secretaría de Hacienda, las barras que nos acompañan el día de hoy, la comunidad que nos sigue por redes sociales. Pues vemos efectivamente la estabilidad que tenemos en nuestro marco fiscal. Efectivamente es un municipio que poco a poco ha ido robusteciendo sus arcas y eso en el transcurrir de los años ha tendido a aumentar el presupuesto. Yo recuerdo que hacia el 2012, cuando iniciamos en la corporación, en el caso mío, el presupuesto más o menos oscilaba sobre entre los 24 y 30 mil millones de pesos. 7, 8 años después vamos viendo cómo nos
acercamos a los 185, 190 mil millones de pesos, lo que permite efectivamente que el municipio tenga una solidez no solo en su funcionamiento, sino en las inversiones que se deban hacer para ir extendiendo los procesos de calidad y de cobertura en el mismo. Tengo algunas dudas, doctora Carolina. Entre esas, la primera es correspondiente a la incorporación de los ingresos en lo que tiene que ver educación. Ya veíamos hace unos días acá que este proceso llega con un presupuesto aproximado a 25 mil millones de pesos al año, lo cual pues obviamente cambia ostensiblemente el presupuesto. Entonces, no lo he visto reflejado en qué momento se incorpora o cómo es este proceso con estos nuevos ingresos pues que vienen con pues una destinación específica, y es precisamente planta de docentes y demás, y pues toda la parte de funcionamiento. Entonces quisiera ver cómo se ve reflejado y cómo ha sido ese trabajo con la Secretaría de Educación, ya que este es nuestro primer año en donde tenemos esa gran responsabilidad. Ya veíamos que ese PAC viene incorporado por 12avas, no sé cómo funciona acá en la parte de Hacienda y me gustaría que nos exponga un poco de ese tema. Por otro lado, en cuanto a unos temas específicos como el recaudo por sobretasa bomberil, ya vemos que este tiene una forma de ejecutarse específica, que en el 2018 recibimos primera vez este tema. ¿Cómo fue esa ejecución a 2018? ¿Cuánto se ejecutó que en el gasto no lo vi reflejado? Si nos puede indicar qué porcentaje y cómo fue ese proceso de ejecución, que ya sabemos que tiene que venir con unos proyectos específicos que tienen que presentarse con tiempo, pero no sé en Hacienda cuánto de este presupuesto se ejecutó, no lo vi acá en el gasto. Por otro lado, hay un ítem que a mí me genera curiosidad y es el tema de arrendamientos que paga el municipio en las distintas edificaciones. Tampoco lo veo aquí en arriendos, cuánto nosotros pagamos entre el tema de los patios, entre el tema donde tenemos el archivo general, además todos los edificios o los inmuebles que tenemos, cuánto nos genera a nosotros anualmente en el presupuesto. Es un tema que me gustaría saber, no sé si tengas el dato para hacerlo. Y por otro lado, unos temas como el de plusvalía, cuánto fue el recaudo a 2018, actualmente creo que el dato que nos proporciona es el presupuesto de 2019, que son 3.500 millones, en el cual se han venido recaudando 140, pues lo cual para nosotros hasta el 2016-2015 representaba más o menos unos 10.000 millones de pesos. Sabemos que los hechos generadores no se han venido dando para que este impuesto siga aumentando, pero ¿cómo terminó el recaudo al 2018 y cómo es la proyección de esos 3.500 millones según lo que tengas de datos con planeación de ese hecho generador? Por último, tengo un tema que me causa curiosidad, es lo del comparendo ambiental. Vimos que este tema finalmente nunca funcionó, pero que lo reemplaza la vigencia o la entrada en vigencia del nuevo Código de Policía en el 2018. ¿Qué se ha pensado hacer con este tema del comparendo ambiental, dado que esas funciones están establecidas ya en un marco normativo nacional? ¿Se va a eliminar, se va a dejar? Porque pues nunca hubo un recaudo de absolutamente nada y fue un acuerdo que finalmente no funcionó. Entonces no sé si tengas algún conocimiento o demás, porque pues siempre la lógica es tratar de tener en marco normativo lo que sea óptimo, pero no a cantidad de pronto acuerdos que no funcionan, y pues para el proceso en el Consejo también es interesante revisar esos acuerdos que no funcionan o que ya tienen una ley superior para saber cómo se va a manejar el tema. Y por último, lo que corresponde a un fondo de contribución voluntaria que vemos como en algunos en 0 pesos, ¿cómo funciona? ¿Cómo se da este tema de la contribución voluntaria y a la fecha, porque no hemos tenido un recaudo, o si en algún momento lo hemos tenido? Me interesaría ver saber cómo funciona este tema. De resto, muchas gracias, doctora Carolina, a usted, a su secretaría, a sus funcionarios por la disposición en el tema. Muchas gracias. Señor concejal Roberto, muchas gracias. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Tiene uso de la palabra, doctora Carolina, para dar respuesta al concejal Roberto Organista.
Bueno, voy a ir por partes verificando en la información que tengo acá, concejal. Bueno, en lo que corresponde al Fondo de Contribución Voluntaria, efectivamente se percibe un recaudo de 0 pesos que no solamente se ve en la actual vigencia, sino que también se ha visto en vigencias anteriores. Este Fondo de Contribución Voluntaria fue una iniciativa de un anterior gobierno donde buscaba fortalecer los vínculos con el sector comercial y con el sector industrial del municipio, quienes son, digamos que, los grandes contribuyentes que registra el municipio frente al tema de industria y comercio. Y resultado de, digamos que tipos de negociación suscritas entre la administración y esos sectores, la administración buscaba que estos contribuyentes de manera voluntaria hicieran un mayor aporte a la administración. Esto iba para temas de educación, temas de sector social y una parte para sector de infraestructura. Como lo indico, fue una iniciativa de vigencias anteriores. Desafortunadamente, y dada la coyuntura en la cual últimamente nosotros nos hemos encontrado, pues no hay una buena respuesta por parte de esos sectores para seguir de manera voluntaria realizando ese pago. Efectivamente, como usted lo indica, hace parte igualmente de un acuerdo dado por el Consejo y es la razón por la cual se viene generando digamos que en el transcurrir del tiempo, pero no de una manera eficaz, que efectivamente debería ser un ejercicio de parte de la administración para tratar de nuevamente fortalecer esos vínculos, realizar un acercamiento con el sector industrial y comercial. Sí, efectivamente, digamos que ese debería ser una de los objetivos en el corto plazo de la administración municipal. Lo que corresponde al comparendo ambiental, efectivamente el comparendo ambiental en este momento se encuentra incluido, se encuentra adicionado al Código de Policía. Entonces, así como ya existe una renta específica y un tratamiento especial para los recursos que vienen por el Código de Policía, también deben ser absorbidos por el comparendo ambiental. Entonces, esta debe ser una caja especial que desaparezca, digamos que como un rubro independiente y como una caja bancaria independiente, porque efectivamente el Código de Policía lo absorbe. Frente al tema de los pagos, bueno, la invitación únicamente estaba centrada al tema de ingresos, pero ya me permito darle la información correspondiente a los gastos y correspondientes al cierre de plusvalía. Permítame un segundo, concejal, por favor. En plusvalía, para el año inmediatamente anterior teníamos un presupuesto aprobado por 5.000 millones de pesos. A partir del mes de octubre, inclusive hasta el mes de octubre, no alcanzábamos a ejecutar un recaudo superior al 30%. Se empezaron a hacer ejercicios con los diferentes centros industriales. Se logró un recaudo de 6.465 millones de pesos. Logramos superar la meta. En este momento nosotros ya hicimos circularización de manera puntual al centro Parque Industrial El Dorado. Son aproximadamente 150 inmuebles que deben pagar el tema de contribución por plusvalía. No se encuentran en este momento en un tiempo para ser exigible como tal la deuda, pero nosotros ya les hemos notificado de que registran deuda y varias personas de manera voluntaria se han acercado a la administración porque dice si lo debe cancelar uno a uno cada uno de los propietarios en razón a que ya está desenglobado. De ahí el pequeño recaudo que tenemos, pero digamos que ya hemos logrado un acercamiento con los respectivos contribuyentes.
La pregunta que me indicaba el concejal frente al tema de a cuánto habían ascendido nuestros gastos el año inmediatamente anterior por el concepto de arrendamientos. El valor total que el municipio canceló por arrendamientos asciende a la suma de 222.743.000 pesos con corte al 31 de diciembre del 2018. Efectivamente, ahí están los inmuebles donde el municipio tiene procesos de archivos, su proceso de patios y algunos otros de manera temporal que han sido necesarios para suplir obligaciones en el corto plazo de la administración. Lo que corresponde al fondo por sobretasa bomberil, desafortunadamente el año pasado no se registra ejecución, es decir que esos recursos se encuentran igualmente acumulados y disponibles para este año. El año pasado teníamos un recaudo de 465 millones, más lo que ya llevamos de este año son 800 millones de pesos que efectivamente son con destinación específica para el fortalecimiento de bomberos. En una sesión a la cual fue invitada, el capitán de bomberos nos indicaba que habían tenido como unos inconvenientes frente al tema de los proyectos, la aprobación de los proyectos para la ejecución de los recursos. Pues me imagino que en este momento, dados ya digamos que los recursos que se tienen, que son mucho más importantes, pues la importancia para que el cuerpo de bomberos inicie como tal las gestiones con la administración municipal, teniendo en cuenta que legalmente pues ya nuestro tiempo se limita antes del proceso de ley de garantías, que pues obviamente nos va a impedir cualquier tipo de ejecución de contrato o contratación con terceros. Y lo último, lo que corresponde a ingresos por educación, efectivamente en el mes de enero llegaron ya recursos por parte de la gobernación y por parte de el ministerio. Esos recursos se encuentran incorporados ya al presupuesto de la actual vigencia. El presupuesto asciende a la suma de 23.000 millones de pesos. Efectivamente, como lo indica el concejal, su destinación específica va para el cumplimiento de obligaciones de planta de personal y demás. Resultado de las últimas distribuciones también del Sistema General de Participaciones, llegó para el mes de febrero para de manera exclusiva conectividad, llegaron 600 millones de pesos adicionales, los cuales también están incorporados en el presupuesto, unos en el mes de enero y otros en el mes de febrero. Esos recursos ya se encuentran en la ejecución, en el ingreso. Ustedes tienen ahí la ejecución de ingreso. Permítame un segundito. En la ejecución, ahí encuentran el rubro 2 que se llama, encontramos prestación de servicio, que son los recursos que llegan directamente para educación con situación de fondos, y encuentran calidad, gratuidad, que son los recursos que llegan sin situación de fondos para el municipio. Creo que con eso doy por cerrado las inquietudes inicialmente planteadas. Muchas gracias, Diana Carolina. Tiene usted la palabra, concejal Pablo Avendaño. Gracias, presidente. Un saludo para usted, para las concejalas, los concejales, la doctora Diana Carolina Díaz Rojas, los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, las barras presentes y nuestra secretaria. Sí, vemos que el presupuesto está soportado en el sector comercial y pues se ha hecho un trabajo porque un buen trabajo porque con respecto al 2019 pues se ha aumentado a 469 contribuyentes más el impuesto de comercio, perdón.
Pues decía el concejal Roberto que se ha aumentado considerablemente la parte fiscal en los últimos años. Es lógico, ¿no? Pues cuando yo ingresé al Consejo teníamos un presupuesto como de 16.000 millones en el 2004. Entonces, y es lógico porque pues tenemos más parques industriales, más vivienda, más predial, más comercio. Y a medida que vaya el municipio creciendo, pues esto también debe ir de la mano, ¿no? Y debe ir creciendo la parte fiscal. Hay un tema que es, y lo comentaba el concejal Diego en una sesión pasada, el tema de la exoneración de industria y comercio de los sectores educativo privado. Yo quisiera saber cuántos colegios pagan impuesto predial, cuántos se acogen a los requisitos que exige este acuerdo municipal, porque creo que ya va a perder su vigencia, no tengo seguro, pero creo, o sea, Diego, que ya esa vigencia venía hasta este año. Ya es hora que lo revisemos, porque igual pues esos compromisos no deben estar dados a que asistan al desfile o que no asistan, ¿no? En fin, ya la certificación en educación es un tema que debe coger la Secretaría de Educación como tal para mejorar las condiciones y la calidad educativa. Si es que se pueden seguir dando este tipo de exoneraciones. Entonces, ¿cuántos pagan? ¿Cuántos no pagan? Y si se acogen a este tipo de impuesto. Entonces, pues ahora, el tema del Dorado, pues es un tema que, vea, a estas alturas, creo que el acuerdo, esa modificación excepcional fue como en el 2007 o algo así. Concejal Doris, si me refresca la memoria. Y hasta ahora en esto, pues, cuántas personas o cuántos deben pagar estas ganancias ocasionales, siendo que se había podido hacer en el momento de la venta de los predios. Es lógico si se hubiese hecho el trabajo bien. Como después de la modificación excepcional, pues lógico debía haber habido unos avalúos posteriores que nos hubieran dado el margen y asimismo haber tenido los aumentos que corresponden al IPC si se hubieran hecho los registros, si se hubieran hecho esto ante registro. Entonces, vea que a veces esas fallas pues llevan a consecuencias que tenemos que hacerlo ahora por cobro coactivo. Y pues no es la razón de ser si se hubiera organizado muy bien esto. Entonces se le traslada la obligación al poseedor actual, ¿sí? Exactamente. Que debiera haber sido al que vendió los predios, porque ya debió haber habido un avalúo, una ganancia ocasional y que hubiera quedado registrado en registro. Entonces, era para eso, señor presidente. Muchas gracias. Concejal Pablo, muchas gracias. Tiene la palabra concejal Germán Roberto Gutiérrez. Gracias, señor presidente. Cordial saludo para usted, para la mesa directiva, compañeros concejales y concejalas, las personas que nos acompañan en las barras. Por supuesto, un especial saludo para usted, doctora Carolina, secretaria de Hacienda. Yo tengo un par de inquietudes, pues de acuerdo con lo que dice el concejal Roberto Organista, la tranquilidad que nos da saber de las buenas finanzas que tiene el municipio y que refleja este balance general que usted nos está mostrando en este informe de hoy, doctora Carolina. Ingresos importantes en impuesto predial, en ICA, por supuesto, que siempre lo he manifestado acá en este recinto, que como el ICA en todos sus diferentes aspectos es el ingreso más importante del municipio por encima del impuesto predial, y por eso siempre ver la forma de que tratemos bien a nuestros comerciantes, a nuestros industriales, que son los que están generando los recursos para desarrollar las obras y todas estas necesidades sociales que se cubren a través de estos impuestos. Yo tengo una duda. Yo sé que esto no es una ejecución presupuestal lo que nos estás mostrando acá, pero sí quiero saber si el superávit, según nos refleja este informe, el superávit fiscal sería de 93.910 millones de pesos. Obviamente que el Consejo Municipal aprueba
unos gastos de la vigencia anterior que se deben cubrir en esta vigencia, pero pues en el informe no está reflejado a cuánto asciende estos compromisos que autoriza el Consejo para que se paguen este año con la vigencia anterior, lo que nos reflejaría el verdadero superávit. Y pues vemos que más o menos con lo que hay en caja en bancos, que son 116.000 millones de pesos, pues uno diría que hay una buena parte del presupuesto sin ejecutar. En el tema de los predios urbanos que solo aumentan en 15 predios, pues uno ve que ahí pasa algo porque obviamente que la mayor generación de predios surte cuando se presentan desarrollos en propiedad horizontal, ya sean de vivienda o parques industriales, pero entonces sería preocupante ver que este reglón de la economía municipal estaría estancada, ya que si no se reflejan nuevos predios, quiere decir que todos estos desarrollos urbanísticos también estarían trancados, o puede ser de que no se estén reportando a la autoridad catastral a efectos de, obviamente se paga mucho menos impuesto predial en un predio de mayor extensión que ya cuando cada uno tiene sus matrículas individuales. Y también esa diferencia que hay, ¿no?, entre la cantidad de predios que pueden haber en la zona urbana y la que hay en la zona rural, de casi 9.000 millones de pesos de indiferencia entre el rural y el urbano, y a simple vista uno pensaría que el impuesto predial urbano sería un poco más de lo que está reflejado en el informe. Entonces esas son las dudas mías, Carolina. Muchas gracias, presidente. A usted, concejal Herman, muchas gracias. Tenemos la palabra, concejal Diego Guevara. Gracias, presidente. Un saludo para usted, para cada uno de los concejales y concejalas, para las barras que nos acompañan en el día de hoy, los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, la contadora Rosita Posada y Carolina Díaz, secretaria de Hacienda en Salud Especial, y obviamente a las redes sociales. Pues doctora Carolina, lo que han venido mencionando cada uno de los concejales es interesante el informe que nos traes el día de hoy, un informe más contable que presupuestal. Interesante lo que manifiesta el concejal Herman Gutiérrez, ese músculo financiero, y el concejal Pablo también lo mencionaban, es un músculo financiero de 116.565 que hoy ostentan los bancos en las cuentas del municipio de Funza. Yo tengo algunas preguntas muy puntuales y es frente al PIG. En el tema de los activos, quisiera saber si han trabajado transversalmente las vías del municipio, si hacen parte de los activos hoy del municipio, porque son vías y bienes de uso público, pero que generalmente no están incluidas dentro de los activos del municipio, sino están ahí solitas. Y a veces cuando uno de pronto dentro de lo que viene a ser de crear algunos proyectos y generar algunas acciones, pues piden el certificado de libertad de esas vías y pues nunca aparecen porque las vías no están incluidas dentro de ningún estado de activo del municipio. Entonces sería interesante saber si ustedes han venido trabajando sobre eso y estas vías están incluidas hoy como un bien de uso público y un activo del municipio dentro del PIG. En el tema del pasivo, doctora Carolina, su merced ya nos menciona los préstamos por pagar que son 12.657 millones y hay unas cuentas por pagar de 7.855 millones. Quisiera que de pronto nos dé una explicación más profunda de cuáles son esas cuentas por pagar, porque en la totalidad de esos pasivos veo que son 49.928 millones y es una suma bien alta, bien generosa. Entonces esos 7.855 no sé si de pronto nos pueda desglosar un poco más de qué se trata. Y de los 20.632 millones que ya nos comentaba usted, que son las obligaciones laborales, quisiera saber si también ahí se encuentran algunos pasivos pensionales o solo son las obligaciones que contrae el municipio en ese momento laborales en el año 2018. Veo el tema de las acciones, que esto siempre ha sido reiterativo aquí, creo que es algo sobre Celta, ¿cierto? Que nos explique esas acciones, qué va a pasar con eso, de qué manera le sirven al municipio, porque pues ahí está también dentro del activo, pero no sabemos esas acciones qué le generan realmente al municipio.
Ya frente a la presentación del presupuesto, doctora Carolina, veo que igualmente la cartera, y lo mencionaba en una sesión pasada, la cartera es alta y quisiera saber si han generado algunas acciones para ir recuperando esa cartera, porque si vemos el impuesto predial de vigencias anteriores en el sector rural, hay una cartera por cobrar de 829 millones. Y en el sector urbano, aquí revisando la ejecución presupuestal, 179 millones. Y si sumamos el ICA y si sumamos otras vigencias anteriores, esa cartera va a sobrepasar los 1.000 millones de pesos. Entonces sí debemos empezar a revisar ese tema de la fiscalización y la recuperación de la cartera. Y quisiera saber desde la Secretaría qué se ha venido adelantando en el tema de esa recuperación de la cartera. Y otra pregunta y otra inquietud que tenía en la sesión pasada era la proyección que se le va a dar al impuesto de industria, al impuesto predial, ya cuando no se cuente con la curva de suavización. Si ustedes tienen una proyección ya para el próximo año, ya cuando se termine este acuerdo municipal que habíamos aprobado aquí en el Consejo Municipal, ¿cómo se está proyectando ese impuesto predial ya sin la curva de suavización de pronto, para que en otra oportunidad nos pueda ayudar con eso? Esa era mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Señor concejal Guevara, muchas gracias. Tiene usted la palabra, concejal Roberto, organista. Gracias, presidente. Doctora Carolina, gracias por las respuestas anteriores. Dos temas que me quedan pendientes. Uno, con respecto a la deuda. Efectivamente vemos que se ha hecho un desembolso por algo más de 2.000 millones del empréstito aprobado por los 40.000 en esta vigencia, viendo que del anterior nos queda aproximadamente unos 10.000 millones. Nosotros, el tema para esos empréstitos anteriores, para el plan de desarrollo anterior, habíamos hecho todo lo posible para que quedara saldado en este cuatrenio. ¿Cómo vamos en la culminación de los pagos de esa deuda? Porque pues nos interesa ir viendo cómo las deudas anteriores se van viendo saltadas y poco a poco el municipio se queda solo con lo reciente. Entonces un poco que nos cuente de cómo queda o cuánto tiempo nos queda para el pago y cómo se están haciendo esas amortizaciones a esos empréstitos de la vigencia anterior. Por un lado eso, y por el otro lado, en cuanto al tema del superávit, sí efectivamente ver cuánto asciende ese superávit, con cuánto se decretó el fiscal y el DSGP también, cómo fue ese proceso y en dónde se hizo la redistribución, porque supongo que se hizo en periodos en el cual el Consejo no estaba sesionando, por lo cual ya se habrá incorporado al presupuesto. Entonces, ¿hacia qué rubros o a qué programas terminó alimentando? Era para eso, gracias. Muchas gracias, concejal Roberto. Tiene usted la palabra, concejal Pablo Avendaño. Gracias, presidente. Mire, decía algo muy importante el concejal Diego, es que hasta el 2019 pues viene la curva que nosotros aprobamos acá para la cobro de predial. Pero pues tendrá que venir una actualización catastral, porque esa actualización viene hasta el 2019, ¿no? Entonces ya para el 2020 tenemos que tener una nueva. Mi pregunta sería, ¿en qué vamos en eso? ¿Ya tenemos contactos? ¿Ya se empieza a trabajar en esta actualización catastral para que después no vengamos, quedemos colgados y pues sea el contribuyente al final el que pague los platos rotos por este descuido a veces? Mire todo lo que nos tocó hacer aquí en el Consejo para poder evitar que el impacto fuera grandísimo, pues porque hubo un rezago en la actualización catastral y pues tenemos que también prepararnos para la que viene. Entonces esa es mi pregunta, doctora Diana Carolina. Muchas gracias, presidente. Señor concejal Pablo, muchas gracias. Diana Carolina, ¿tienes usted la palabra para la respuesta a los concejales? Bueno, en primer lugar, hacer como una precisión. Una cosa es la utilidad del ejercicio, que se relaciona o se refleja a nivel contable, que obviamente viene con el juego de provisiones, amortizaciones, y obviamente genera un resultado mucho más alto. Y otro es el superávit fiscal, que es resultado de la ejecución. Ese superávit lo habíamos ya sometido a sesión, lo habíamos hablado en con el anterior informe al cual fui citada, pero ya les doy la indicación que la tengo acá a la mano. El cierre del superávit correspondió a la suma de 46.054 millones de pesos. Estos recursos fueron incorporados en el decreto número 3 de la vigencia 2019.
Para funcionamiento se incorporaron de esos 46.000, 1.247 millones de pesos. Para movilidad, 1.962 millones de pesos. Para mujer y juventud, 112 millones de pesos. Desarrollo social, 1.045 millones de pesos. Educación, 2.935 millones de pesos. Gobierno, 2.491 millones de pesos. Planeación, 2.925 millones de pesos. Desarrollo económico, 200 millones de pesos. General, 647 millones de pesos. CCB, 300 millones de pesos. Sector salud, 274 millones de pesos. E infraestructura, 31.900 millones de pesos. Dentro del informe para la sesión anterior está anexa una certificación donde se especificaba el valor del superávit y cuáles eran los sectores a los cuales este superávit atendía. Entonces, digamos que con eso, para precisar tanto al concejal Roberto como al concejal Germán respecto al tema de la diferencia del superávit. Uno frente al tema ejecución financiera, que corresponde a la utilidad del ejercicio, que son los 93.000, y otro frente al tema del presupuesto cierre de la vigencia 2018, efectivamente lo que corresponde a superávit. Permítame un segundito y voy verificando de lo que... Bueno, efectivamente, como lo dice el concejal Pablo, lo que nosotros estamos en este momento circularizando frente al tema de plusvalía, efectivamente, esos inmuebles tuvieron su exigibilidad hace más de 4 y 5 años. Pues desafortunadamente no se hicieron efectivos en su momento, pero a la Secretaría de Hacienda sí le corresponde la trazabilidad frente a la sostenibilidad de esas rentas, razón por la cual, aun cuando en este momento no existe un momento para hacerlas exigibles, les estamos circularizando a los respectivos propietarios para que en el momento en que ellos vayan a hacer algún tipo de venta, algún tipo de cesión de derechos, pues no los coja desapercibido frente a que no saben que sobre su inmueble registra una afectación de plusvalía. Frente al tema de los colegios, nosotros tenemos 8 colegios este año se tomaron la exoneración, 8 de 15 colegios. Efectivamente había un acuerdo que exoneraba previos cumplimiento de requisitos a los colegios y al sector educación. Ese acuerdo fue recogido por el acuerdo 021, entonces digamos que como le indicaba en su momento al concejal Castañeda, no se hace la necesidad de una nueva incorporación del mismo porque fue recogido dentro del Estatuto de Rentas, entonces ya está ahí incorporado, entonces no hay el riesgo de pronto de que el sector vaya a quedar desprotegido porque el acuerdo quede sin vigencia o sin validez. En lo que corresponde, bueno, colegios, plusvalía, superávit, bueno, ya con lo que nos indica el concejal Diego frente al tema de las vías, estos recursos no están incorporados en el PIG, están incorporados en el balance, directamente en los activos. Efectivamente hay dos cosas, uno por normativa, dado el nuevo proceso de sostenibilidad contable, las vías, igual que cualquier otro activo, tienen que cumplir unas connotaciones para o ser activados o ser llevados al gasto. Entonces, frente al tema de vías, desde el año pasado se realizó un trabajo entre la Secretaría de Hacienda y entre la Secretaría General, quienes son los responsables por el tema de recursos físicos, de unificar criterios para determinar si los mantenimientos que se asignan como tal a una vía se vuelven un mayor valor del activo o si sencillamente se van directamente al gasto porque sencillamente es un valor que se consume. Por política contable, si cumple algunos requisitos, efectivamente esas vías están siendo incorporadas al activo. Pero hay un ejercicio adicional que es responsabilidad tanto de infraestructura en cierta medida, movilidad en cierta medida y planeación, y es que el municipio efectivamente sí requiere la elaboración oficial de su catastro de redes. ¿Sí? Porque una cosa es la información que se ha venido arrastrando por los estados financieros o que sencillamente se incorpora, y otra es la realidad física frente al tema de las redes. Dentro de nuestro balance
se encuentran tanto redes a nivel de vías como temas de alcantarillado y demás, pero efectivamente uno de los compromisos que debe adquirir el municipio es el conocimiento real frente al tema de sus vías y su catastro de redes. Eso es algo que no tenemos y que efectivamente sí se requerirá en el mediano o largo plazo. El tema de las acciones, efectivamente sí, son unas acciones adquiridas desde el año 2000. Nosotros, con el acompañamiento contable, hemos realizado requerimientos a los señores de Celta, se han solicitado copias de los estados financieros para verificar si efectivamente dentro de las utilidades y los compromisos que en su momento adquirieron al adquirir estas acciones, existe algún tipo de utilidad, algún tipo de rentabilidad o de financiamiento para el municipio. Desafortunadamente no generan utilidad, excepto que simplemente el municipio hace parte en un número limitado de acciones. Nosotros ese tema digamos que hace parte de un plan de mejoramiento al interior que nosotros como dentro de la Secretaría de Hacienda tenemos, y es efectivamente si vale la pena dejar esas acciones ahí o simplemente someterlas a un proceso de depuración y sostenimiento contable, porque la verdad llevan ya más de 20 años. Vamos para los 20 años y no se genera nada. Ahora, traer esas acciones en valor presente, ese debería ser el efecto, y nosotros hicimos el ejercicio, pero de nada nos sirve traer eso a valor presente y seguir incrementando el activo con algo que no genera ningún tipo de rentabilidad para la administración. Lo que nos indicaba el concejal frente al tema de la cartera, efectivamente, ¿dónde están? Dentro de la información que les presenté está el valor total de la cartera. Tenemos, ¿dónde está? Yo lo vi, perdónenme un segundito. Son cercanos los 700 millones de esto. Son 795 millones de pesos que dejamos entre ICA y Predial como intereses sobre impuestos. Ese es el valor que tenemos dentro de los ingresos no tributarios en el tema de intereses. Habíamos establecido un tema por intereses de 795 millones, de eso ya hemos logrado recaudar 876 millones de pesos. Lo que corresponde a ICA, teníamos, en ICA tenemos unos intereses de 295 millones de pesos, de los cuales ya hemos logrado recuperar 291 millones de pesos. Y en lo que corresponde a Predial, habíamos dejado establecidos 156 millones de pesos en cartera de sector urbano y 761 millones de pesos en cartera, perdón. Y por Predial hemos, referente al año pasado, que teníamos un recaudo de 156 millones de pesos y 761 millones de pesos, nosotros ya logramos un recaudo de 1.200 millones de pesos en lo que corresponde a impuesto predial. ¿Qué ha hecho la Secretaría de Hacienda? La Secretaría de Hacienda siempre se ha visto como una secretaría pequeña. En el momento en el cual la Secretaría de Hacienda fue asumida, tenía nada más un equipo de trabajo compuesto por 9 personas, manejando áreas de resorte tan importante como la contabilidad del municipio, el presupuesto del municipio, toda la parte de liquidación, declaración, presentación y fiscalización de impuestos y todo el tema a nivel de recaudo y de pagos. Entonces, áreas de tal importancia y no teníamos un equipo de trabajo, digamos que sólido. Una de nuestras preocupaciones ha sido efectivamente la recuperación de cartera y evitar el tema de prescripciones. Para efectos por lo menos de temas de tránsito, en este momento la Secretaría de Hacienda tiene casi 6.000 expedientes solamente por multas de tránsito y únicamente tengo 2 personas manejando el tema de las rentas. Ya digamos que se hizo una viabilidad de tipo técnico y financiero, ya llegan 2 personas a apoyar el proceso para lograr soportar el tema de recaudo. En el tema de impuesto predial, si nosotros verificamos
Las cifras de impuesto predial, las cifras de cartera de impuesto predial son cifras altas frente al tema de su morosidad y son cifras que hacen referencia aproximadamente a 22.000 inmuebles. ¿Sí? Lo cual no hace fácil hacerle trazabilidad al tema. En alguna sesión a la cual había sido convocada les indiqué que una de nuestras mayores limitantes es la determinación y la identificación completa de las personas que figuran como responsables o propietarios de los inmuebles. Hay predios que en la Secretaría de Hacienda registran deuda y la persona que figura como propietario es la persona que hizo escritura desde el año, no sé, 60, 70, a la fecha ha pasado por 5, 6, 7 propietarios. No existe trazabilidad frente al tema de la oficina de registro porque como contribuyentes pensamos que simplemente con tener nuestra escritura ya todo está solucionado. Entonces nos evitamos de actualizar datos en el IGAC. Hay algunas personas que inclusive generan un proceso de escritura y no hacen el respectivo registro. Entonces son muchos los problemas que se generan para la Secretaría de Hacienda para la recuperación de esa cartera. En este momento estamos en un proceso de contratación, llegan 4 personas de orden de prestación de servicio, fortalecer el equipo de predial, que es uno, digamos que de las carteras más altas y más álgidas que tenemos en este momento, un equipo de trabajo que está conformado en este momento únicamente por un profesional, que es la persona de planta, y un contratista de apoyo que tengo. No tengo absolutamente nadie más en predial, entonces obviamente frente al tema de mano de obra es muy limitado, entonces, pero sí hemos logrado, digamos que ya avanzar en el tema de que se requiere la necesidad para la Secretaría y en respuesta a eso, digamos que ya estamos en el proceso de las respectivas contrataciones, que yo estimo que a más tardar en 2 semanas ya tengamos 6 personas apoyando el proceso en persuasivo, en predial y en coactivo 2 personas que pues no será lo que efectivamente se requiere, pero que sí nos van a ayudar a fortalecer un tanto el tema que tenemos de cartera. Sí, la Secretaría de Hacienda no se mide únicamente por los recursos como tal que le puedan autorizar para estas contrataciones, sino que ustedes conocen la Secretaría de Hacienda, nuestro espacio también es muy limitado físicamente para decir se incorporan 10 o 12 personas porque pues tampoco tendríamos, digamos que los recursos físicos para poder sostenerlos. Frente al tema de las deudas de los empréstitos, efectivamente, como lo indicaba el concejal Roberto, el año pasado se había viabilizado inicialmente que se pudiera lograr de los 40.000 millones de pesos, por lo menos los 10.000 millones de pesos apropiados inicialmente para el tema de compra de predios. En este momento los 2.900 que fueron desembolsados son recursos del 70% de un predio, perdón, el 100% ya autorizado para un inmueble que viabilizó como tal el Consejo. En este momento se encuentra en curso por parte de la Oficina Asesora de Planeación dar trámite a los otros predios que fueron autorizados para poder hacer la ejecución de ese pago, lo que corresponde al complejo cultural, que son los 30.000 millones de pesos. Efectivamente ya la Oficina de Infraestructura generó como tal la contratación, eso quedó desde el año inmediatamente anterior, pero pues los pagos no se realizan sino hasta cuando no hay un avance de obra significativo. Entonces la administración sería irresponsable en el sentido de que sabe que tiene ya unas acreencias, realizar el 100% de los desembolsos y empezar a realizar pagos de intereses y demás. Entonces simplemente cuando ya se encuentra el respectivo registro de avance de obra o facturación, o en este caso el proceso de escritura en curso para la compra de esos predios, entonces ahí es cuando salen los recursos y se solicitan como tal el desembolso de los recursos. Creo que con eso bueno, como lo indiqué en el cuadrito que les había referenciado, en lo que corresponde al servicio de la deuda, la deuda a la fecha es de 10.000 millones de pesos. Dame un segundo. Ahora no lo encontré.
servicio de la deuda. En este momento, la deuda asciende a 12.657 millones de pesos. De esos 12.657 millones de pesos, 2.962 son resultado del empréstito de la vigencia actual. Es decir, que de los 40.000 únicamente hemos desembolsado 2.962. Teníamos un contrato de 20.000 millones de pesos y de 30.000 millones de pesos con el Banco Agrario y el Banco de Bogotá, de los cuales del Banco Agrario tenemos una deuda de 2.702 millones de pesos y del Banco de Bogotá tenemos una deuda de 8.159 millones de pesos. Del Banco Agrario tenemos una deuda correspondiente a 27 desembolsos y del Banco de Bogotá correspondiente a 26 desembolsos. La gran mayoría de estos empréstitos serán cancelados en su 100% para el siguiente año, teniendo en cuenta que las condiciones para los empréstitos dadas por la Administración Municipal son de 1 año de gracia y 4 años con el pago es decir, deudas a 5 años, donde el primer año únicamente se cancelarán lo que corresponde a intereses y los 4 años subsiguientes se cancelará el tema de intereses y se cancelará el tema de capital. Bueno, frente al tema de la actualización catastral, efectivamente, eso sí, digamos que hace parte del resorte que debe hacer la administración. Se debe realizar un estudio técnico para viabilizar qué es lo mejor, si darle aplicación al tema de la tarifa plena o si viabilizar el tema de una nueva actualización catastral. Ahora, existe un acuerdo municipal anterior al de la curva, donde nos habla de la proyección de inmuebles a 9 años. No a 5 años, sino a 9 años. ¿Sí? Entonces es entrar a viabilizar qué es lo mejor, no solamente para el municipio, sino también para la comunidad frente al tema del impacto que puede volver a sobrellevar una actualización catastral. Y obviamente también, digamos que el resultado que se tiene que generar frente a las rentas del municipio. Pero sí, efectivamente, pensaría yo que sí debe ser como sujeto a un análisis y a un tratamiento especial que se dé frente a ese tema, concejal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carolina Díaz, por su informe. Siguiente punto, señorita secretaria. Cuarto punto, varios. ¿En varios algún concejal desea intervenir? Siguiente punto. Quinto punto, proposiciones. ¿Existen proposiciones radicadas? No existen proposiciones para hoy, señor presidente. Siguiente punto. Agotado el orden del día. Darle el agradecimiento a todos los concejales y a todas las personas asistentes. Siendo las 9:45 de la mañana, se da por terminada la sesión del día 1 de abril de 2019 y se cita para mañana 8 de la mañana. Muchas gracias.